que me asomaba a escuchar la voz de mi abuelo, el padre de mi padre, y oí que dijo: qué hermoso Salmo 51, qué bello. No sé a quién se lo dijo, pero yo oí. Y me fui a leer el Salmo 51 y pues no me impactó como a él. Sabía que había algo bueno, pero no me impactó. En ese entonces no tenía idea de la dimensión de cuando uno comete pecado, el daño que me hago a mí mismo, el daño que le hago a mi familia, el daño que le hago a mi familia en Cristo, el daño que le hago a los que no son de Cristo porque nos están viendo. Con el tiempo vi qué hermosa herramienta, qué oración, qué poder, qué significado hay en este Salmo 51 para pedir la piedad de Dios, para el perdón y estar de nueva cuenta caminando con Él. Hermoso Salmo 51. Un error del tamaño de un rey. Sí, los ojos del pueblo estaban en David. Pero más allá de el ser rey, el ser hijo de Dios, el ser cristiano, tú y yo también tenemos a veces ese error del tamaño de nosotros. No porque como personas seamos algo, porque el Señor dice que somos trapo de inmundicia. Somos nada. Pero por ser cristianos, cuando tú te equivocas, cuando yo me equivoco, ahí es un gran error que daña. ¿Por qué? Porque es cierto que nos están viendo. Cuando la gente no te ve, cuando la gente no te distingue entre todos, pues entonces es que estás actuando como todos. Pero cuando actúas como cristiano, la gente te ve. Y está esperando a ver cuándo te equivocas para decir, ¿ves? Y no que dices que eres cristiano. Así estaban los ojos puestos en David. Hay una ilustración en la lección, en esta lección 12, en este mensaje, donde un niño que se encuentra viviendo en una zona rural, tiene por ahí lo que llamamos letrina, o baño exterior, o el nombre que le querramos poner. Y es una realidad que en lugares pobres, en lugares donde no hay economía, pues es lo que hay. Y se hace con esfuerzo esa letrina, pero a este niño le caía muy mal las letrinas. Y yo trabajé 3 años en la sierra y entiendo al niño, ¿verdad? Que dice, cuando hace calor, hace más calor en la letrina. Cuando hace frío, hace más frío en la letrina. Y siempre está pestosa. Y este niño se metió en su mente que ojalá y esa letrina se destruyera, se acabara de alguna forma. Y un día estaba lloviendo y vio que el río estaba revuelto. Dijo, aquí es la oportunidad. Y buscó una palanca, puso un tronco en la letrina y con todo el esfuerzo empezó a apalancar y en el lodo empezó a zafar la letrina hasta que cayó al río. Y logró lo que quería hacer. Pero ya después empezó a pensar, ¿cuánto tiempo pasará para que se den cuenta? Bueno, y siendo el baño, la letrina, pues yo creo que no faltaba mucho para que alguien se diera cuenta. Y así fue. Pronto se dio cuenta su padre y le dice, mi hijo, después de cenar, te espero en el cobertizo, tengo que hablar contigo. Y como que los papás tienen un lugar especial, ¿verdad? Te veo en la recámara o te veo allá para después tomar cuentas contigo. Y el niño supo que era para algo que había hecho malo, para lo que lo estaban citando, pero decidió seguir con su trama de que no había sido él. Y entonces, papá, ¿y por qué me citas? Bueno, la letrina ya no está en su lugar, cayó la letrina y sé y creo y estoy seguro de saber quién es. Y el niño seguía sin decir nada y hasta que le dijo, ese fuiste tú, ¿o no? Bueno, padre, sí fui yo. Te confieso que yo fui, yo tengo la culpa, yo lo hice. Pero el niño dice, papá, en esta semana leía yo en un libro que George Washington, cuando estaba niño,
vio un árbol de cerezo que le caía gordo y también hizo lo mismo que yo, lo tumbó. Y cuando le preguntaron que si lo había hecho, él confesó que sí lo había hecho. Y entonces su padre, por su valor, por decir la verdad, le perdonó y no le hicieron nada. Y entonces el padre le dice, sí, mijo, pero el padre de George Washington no estaba dentro del árbol, yo sí estaba dentro de la letrina. Entonces le fue más duro a este niño, ¿verdad? Había no solamente tirado a la letrina del río, sino también a su padre. Bien, tal vez tú y yo no hemos tirado una letrina, pero hay muchos ejemplos que podríamos decir, pero solamente menciono uno y déjenme usar a los jóvenes, porque también los adultos nos equivocamos y cometemos pecados. Papá, salí muy bien en las clases, va todo muy bien, los exámenes, muy buenas calificaciones, pero ese día que el padre fue por las calificaciones cuando nunca había ido, resulta que se sintió avestruz, no hallaba dónde meter la cabeza porque el hijo había salido muy mal y quedó avergonzado ante los padres de familia. Parecido a la letrina porque se llama pecado, mintió. Y así sigue aumentando de tono con la edad, con la creatividad negativa, y cada uno de nosotros buscamos oportunidades para hacer lo que nosotros queremos sin importar las consecuencias. Hay en nosotros al menos 3 cosas que sucedieron con este niño. La primera, quiero hacer las cosas a mi manera, sin importar las consecuencias. La segunda, al hacer esto, afecté a alguien o a algunos, a varios. Y tercero, nadie se sale con la suya aunque te escondas. Son los pasos por caer en el pecado: hacer, afectar y ser castigado. David, rey de Israel, ¿cómo le iba bien al rey David? ¿Cómo le iba bien? Todo lo que intentaba hacer David le salía bien. En las guerras salía victorioso. Los reyes se rendían ante él. Los reyes le pedían paz. David era un gran militar. David había recuperado el arca. David era un gran poeta. La vida de David era hermosa, era bella, todo le iba bien. ¿Por qué? Porque Dios le bendecía. Dios vio el corazón de David, vio el amor, el gozo que había en David. ¿Por quién? Por su Dios. Por eso a David le iba bien. Ese David, un enano, le dijo su padre, traducido en la palabra de Dios, es un enano. Un pastor empolvado que cuidaba ovejas. Era un nadie. Así nosotros somos nada, somos nadie. Pero David cambia su situación cuando en su corazón está el Señor. Y entonces el Señor ve en David lo bueno que de David puede ser usado para el trabajo, para la obra de nuestro Señor. Dijo a él, el Señor no le habla a David como un enano. Este hombre que defendió a las ovejas y que pudo pelearse con un oso, que pudo pelearse con un león, ¿qué no hará por mi pueblo? Por eso el Señor lo escoge. Y qué hermoso es que el Señor vea en ti y en mí algo. Tú y yo podemos hacer algo en la obra del Señor, y lo mínimo es hablar de Cristo. Y el Señor nos ve y observa y dice, y ponle tu nombre, voy a usarlo para mi obra, como usó al rey David. Pero ¿qué pasó con David? David decidió tirar la letrina. David decidió hacer su voluntad. Una tarde David no podía dormir y sale a la terraza y ve a una mujer bañándose, y el error de él, voltear otra vez, la segunda vez. A veces hemos dicho que el pecado fuera
como una mosca que se para en nuestra cabeza y ¿qué hacemos? Inmediatamente espantarla. Eso debía haber hecho David. Pero hubo una segunda mirada, y una segunda mirada que permaneció. Y decimos, el pecado de David. No, no fue uno, fue un montón de pecados. Se vinieron en cascada una serie de pecados si analizamos lo que David hizo. ¿Qué hizo David? Contempló a una mujer con la vista, con la mente, con el deseo, y David ahí ya estaba pecando. Segundo, quiso tenerla y no era suya. ¿Cómo se llama eso? Adulterio. Aunque hubiera sido con la mente, se llama adulterio. En su mente él ya había pecado. Tercero, sin importar el costo, porque él sabe que Dios juzga. Él sabía de la historia, él sabía de Saúl, sabe que Dios castiga. Y él como quiera, sin importar, él actuó negativamente. Minimizó la tristeza de Dios, minimizó el castigo de Dios y lo hizo. ¿Qué más hizo David? Involucró a un sirviente y le dijo, ve y averigua quién es ella. Su pecado ya lo está contaminando, su pecado ya lo está transmitiendo a otro. Y seguramente este hombre sabía que no debía, seguramente sabía que esa mujer era de quién, de Urías, sabía que él estaba casado y él estaba también trabajando. Dice un dicho, tanto peca el que mata la vaca como el que detiene la pata, ¿verdad? Así es que él estaba también pecando. También trasciende en que él tenía un soldado fiel, un soldado que daba testimonio. ¿Y qué estaba haciendo David con ese soldado llamado Urías? Traicionando. Seguía la cascada de pecados. Luego tuvo un abuso de autoridad. Manda a traer a Betsabé. Está abusando de su autoridad al ordenar que ella venga, al mandarla a traer, y también eso es pecado. ¿Qué más hace? Duerme con ella. ¿Qué más hace? Es cobarde porque la manda a su casa para disimular como que él no había hecho nada. Y sigue sumándose su pecado. Encubre su falla. ¿Cómo se llama eso? Mentira. Involucra a un comandante, ¿para qué? Para asesinar a Urías. Y se siguen sumando los pecados. Se casa con Betsabé, que tuvo un bebé. Y la palabra de Dios nos enseña en el Nuevo Testamento que el que se casa con aquel o con aquella que no se divorció como el Señor permite, está cometiendo adulterio. Entonces, sigue acumulando pecados y esquiva el problema ante Dios, creyendo que puede librar su pecado ante Dios. Ese David, que en un momento estaba como lo máximo, hablando entre los hombres, como lo máximo ante Dios, porque Dios le reconoce, y en otro momento David se encuentra en un camino equivocado, en un camino sucio. Qué fácil es, hermanos, que tú y yo nos deslicemos así. En un momento nos decimos cristianos y en el otro momento estamos actuando y entristeciendo al Espíritu Santo. Dice una expresión, entre más alto, más duro es el golpe. Uno de los peligros más fuertes es nuestro éxito en lo que sea. Cuando tenemos éxito, el éxito nos vende la idea que ya no necesitamos a Dios. Y tal vez no lo decimos, tal vez no lo pensamos, pero nuestro hacer lo estamos diciendo más fuerte ante el Señor. Cuando nos llega el éxito en el dinero, en el trabajo, en el poder, en la fama, en lujos, en título, en lo que sea, nos vamos olvidando de que tenemos un Dios y creemos en nosotros, en nuestras fuerzas. Y hermanos, en ese momento es el espacio idóneo que necesita Satanás para venir a bombardearte de ideas y que tu pecado vaya incrementándose, vaya en aumento. Ese David que escribió, apártate del mal
y haz el bien, busca la paz y síguela. Ahora se encuentra en un escándalo. Ahora es un mal testimonio. Ahora es una piedra de tropiezo. ¿Y a qué nos invita el Señor cuando somos piedra de tropiezo? A ponernos una piedra y tirarnos a lo profundo de la mar, del agua, porque ya no eres de bendición para la iglesia, ya no eres de bendición para la familia, ya no eres de bendición para la obra del Señor. Cualquiera de nosotros puede estar en esta situación. ¿Te has sentido así? Estoy seguro que sí, porque no somos perfectos, porque nos equivocamos. Pero cuando ya estás en esa situación, ¿qué has sentido? Y hay dos caminos. Podemos hacerle como Saúl. Saúl se equivocó, pero Saúl fue orgulloso. Saúl decía, yo no soy. Saúl creía que todo estaba bien, se justificaba. ¿Y cuál fue el camino de Saúl? Fue herido, casi de muerte. ¿Y qué hace él? Toma una espada y él mismo se quita la vida. Y sus hijos mueren. Yo me pregunto, ¿será el final que Dios quiere para ti y para mí? No es el final que Dios quiere. Pero eso le pasó a Saúl. ¿Por qué? Porque no reconoció, porque no entendió, porque no supo discernir, porque no tuvo la sabiduría para reconocer que él se había equivocado. Pero ¿qué pasa con David? El profeta Natán, como leímos, le confronta con su pecado. Y leí por ahí en un libro algo que me llamó mucho la atención. Escúchenlo bien, hermanos. Dice: ¿qué perfume tan excelente es que el justo me hiera sabiamente al corregirme de mi pecado? Qué hermoso es esto, hermanos. Qué hermoso perfume es que mi hermano, el justo, ¿me qué? Me hiera. ¿Por qué? Porque duele que me digan la verdad. Duele que me digan que estoy mal. Duele que me digan que estoy pecando. Duele que me digan lo que estoy haciendo. Pero qué hermoso es. Es como un perfume. ¿Por qué? Porque me hace entender. ¿Me ayuda a qué? A corregirme de mi pecado. Por eso cuando David escucha lo que hizo el rico de tomarle al pobre el único animal que servía de sostén para su familia, dicen que muera y lanza su juicio. Y entonces, ¿qué se le dice a él? Ese hombre, esa mujer, eres tú. David responde al saber que no solo pecó contra Betsabé, que no solo pecó contra Urías, que no solo pecó contra otros, sino que pecó ¿contra quién? Contra el Señor. Esto es lo más tremendo, hermanos, que debiéramos de meditar cuando iniciamos un pecado en el pensamiento. En ese momento ya estamos actuando en contra de Dios, antes que otros en contra de Dios. David busca el perdón. David percibe y se da cuenta y busca el perdón, y en toda humildad, con todo arrepentimiento, con todo dolor, con toda sinceridad, escribe el Salmo 51. Que hoy puedo decir otra vez, qué hermoso salmo, qué hermosa oración, qué hermosa herramienta. David, y escuchen, hermanos, así debemos de actuar nosotros cuando fallamos y nos equivocamos, como David. David derramó su alma delante de Dios con esa petición de gracia y misericordia bajo la inspiración divina, y escribe con sentimiento de su corazón: ten piedad de mí. David, como a veces lo hacemos nosotros, no trató de justificarse ante Dios. Mira todo lo que he hecho, te he servido desde que maté a Goliat, desde que con tu pueblo vencí a los demás, con todo lo que he hecho. No lo usó como herramienta para justificarse, no lo usó como herramienta para sentir que su pecado era menos o que podía ser borrado. No, él no menciona nada de ello. Él menciona su pecado.
y entra a su oración diciendo: ten piedad de mí, oh Dios. Y él apela, él se acerca, él entiende que a lo que se puede refugiar para pedir perdón es ¿a qué? A la misericordia y a la piedad de Dios, que abunda para con nosotros. Confiesa su pecado. Requisito, hermanos, decir nuestro pecado literalmente como lo hicimos. A veces es tan vergonzoso que Señor, perdónalo, y no lo mencionamos. Él dice: confiesa tus pecados. Borra mi pecado, lávame y límpiame. Dios ya lo había hecho. Pero él tenía una intranquilidad en su mente y por eso dice: pido paz en mi conciencia. Quiero ya quitar de mí este pecado. Pide gracia al Señor para no volver a hacerlo, para no volver a pecar, porque es muy duro, porque es muy triste. Pide libre acceso ante Dios. Esa bendición, ese privilegio, es importante para un hijo de Dios tener acceso ante el Señor, y eso es sin pecado. Promete hacer bien para con todos, hablar de la palabra de Dios, buscar las almas para que la gloria de Dios sea reconocida. Dice: hazme oír el gozo, ese gozo que yo tenía. Quiero el mismo nivel o más, quiero saber más de ti. Quita mi pecado para volver a tener ese gozo. Estaría perdido en lo profundo de las tinieblas si no está la presencia de tu Espíritu Santo, y por eso dice: no retires de mí tu Santo Espíritu. Él pudo ver la vida de Saúl, por eso dice: no retires de mí tu Santo Espíritu. Quiero publicar tus alabanzas. Mi boca estaba atada y no podía compartir de la palabra de Dios porque andaba ¿en qué? En pecado. El pecado frenó mi lengua, frenó mi oportunidad de compartir. No podía con ese testimonio sucio hablar de la palabra de Dios. Y ahorita en la mañana nos compartía el hermano que una de las características del predicador, y mi hermana Fela decía, no solamente de palabra, sino de hecho. Y él no podía, por eso ahora pide la bendición de compartir la palabra de Dios. El Señor ve el sacrificio de David, un espíritu quebrantado, verdaderamente quebrantado, y entonces el Señor, ¿qué hace? Lo acepta su oración y lo perdona. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestra maldad. Pero debemos de hacerlo, hermanos, como David. Yo no sé si tú has orado como David, derramando su alma y diciendo y pidiendo todo esto que menciona en el Salmo 51, con lágrimas en su corazón, que el Señor le acepta. Qué hermoso es el Señor. No es como nosotros. Más de uno habremos pensado: ese David que estuvo viendo una mujer, que la deseó y que la tuvo y que mató y que involucró, y todos esos pecados que mencionamos, ¿cómo es posible que allá en Hebreos 11 esté por ahí en medio entre Abraham con hombres de fe, como un hombre de fe? ¿Cómo puede ser aceptado? Él debería estar en la lista de la vergüenza, en la lista negra. Pero Dios es misericordioso. Dios ama y lo tiene ahí como un ejemplo de que tú y yo podemos estar en esa lista a pesar de nuestros pecados. Pero hermanos, no se quedó David sin las consecuencias de su pecado. Sí fue perdonado, fue restaurado, fue puesto en la palabra de Dios, tuvo el privilegio de estar en esa sala de la fama de la fe, en medio de hombres de fe y entre ellos Abraham, pero las consecuencias de su pecado no se las quita el Señor, no te las quita, no nos quita a nosotros la consecuencia de nuestro pecado. Vamos a pagar. A David se le vino abajo muchas cosas. Ese bebé que tuvo con su mujer Betsabé murió. Otro hijo abusa de su hija. Otro hijo ataca, organiza una rebelión, y luego otro hijo, y este hijo muere. El Señor nos dice: tu pecado irá de generación en generación hasta la tercera y cuarta generación. Lo que tú haces tiene consecuencias. Más vale, hermanos, no tirar la letrina y dejarla ahí en la orilla del río para no pagar las consecuencias. David
como algunos hermanos que pecan y fallan ante el Señor. Pudo haberse amargado y enojado contra Dios y ya no quiero saber nada de ti. Pero David le hizo frente a las consecuencias. Admitió cada castigo que le dio el Señor en él y en su familia, lo aceptó. David, como quiera, sigue enamorado de su Dios y entiende que el padre que ama al hijo le castiga. Por eso Dios le bendice grandemente a David y le da permiso de que tenga un hijo con Betsabé, y ese hijo, entre otros, es Salomón. Y incluye a Betsabé en esa línea donde va a venir nuestro Señor Jesucristo. ¿Hasta dónde le da bendición a David y a Betsabé? Por esa oración, ten piedad de mí. Del linaje de Jesucristo tiene el privilegio David y su mujer Betsabé. A un niño le regalaron una resortera, hulera o tirapieras, como le quieras llamar. Y ese niño, y a mí me gustó siempre usar hulera, ya quería usarla, y lo peor, usarla en un animal. Y visitó a su abuelita, y la abuelita tenía por ahí un pato, preferido de ella porque era el único. Lo cuidaba tanto la abuelita, y él llevaba su resortera y vio la oportunidad y estiró la hulera y le atinó al pato y lo mató. Ya cuando se dio cuenta de lo que había hecho y que estaba mal, sintió que había hecho daño y tomó ese pato y fue, lo enterró, lo tapó y disimuló todo para que nadie supiera. Ya tranquilo de que había encubierto su pecado, voltea y ahí estaba la clásica, y qué memoria, qué recuerdo me trae a mí, su hermana, que lo vio pecando, que vio que había hecho mal, pero la hermana, muy lista, no dice nada más dejó que lo viera. Empiezan los días a caminar y la abuelita le dice a la niña, oye, lava las vasijas. Hermanito, las lavas. ¿Y el pato? Y se fue a lavar las vasijas. Y otro día, trapea la casa. Acuérdate del pato. Y trapeó la casa. Y así estuvo como esclavo el joven a la niña, y más allá como esclavo a su pecado, pagando el precio de esconder su pecado. Un día ya no aguantó y dijo, ya basta, ya no puedo más. Y fue con su abuelita y le dice, abuelita, quiero decirte algo, quiero confesar, maté al pato. Mi nieto, yo ya sabía. Cuando lo enterraste yo te estaba viendo por la ventana, pero te dejé a ver cuánto tiempo aguantas con tu pecado, a ver cuánto tiempo aguantas de esclavo de tu hermanita. Pero qué bueno que ya entendiste, cargar con el pecado es más duro que confesarlo. Qué bueno que me lo dices. Mis hermanos, si tú y yo tumbamos una letrina, vayamos rápido al Padre y le digamos, yo tiré la letrina. Ojalá y no sea con tu papá. Hoy aquí, hermanos, habemos en esta mañana hombres y mujeres que han cometido errores. En algún punto de tu vida, si no es que en esta semana, algo hiciste. No te engañes. A lo mejor dañaste a tu pareja, a lo mejor has tenido o tienes un vicio, a lo mejor robas, a lo mejor has mentido, a lo mejor has dañado a un hijo, a lo mejor no has amado al prójimo, no has querido servir en la iglesia, no has querido ayudar en nada. Pero hoy, algunos de estos que dije, a lo mejor son maestros. Algunos de estos ahora son miembros del coro. A lo mejor son miembros del grupo musical. A lo mejor trabajan para los jóvenes. A lo mejor predican la palabra de Dios. Pero ahora, a pesar de lo que hiciste, de lo que hicimos, somos parte de esa lista de hombres y mujeres de fe que experimentan la caída, sí, pero que también experimentan, como David, el perdón, la misericordia de Dios. Si Dios redimió a un hombre que hizo algo tan horrible, imagínate lo que Dios hace contigo y conmigo
cuando le confesamos nuestros pecados. Demos gracias a Dios y como David, publiquemos las alabanzas del Señor. Oramos. Bendito Dios, Señor, ten piedad de tu iglesia, Señor. Ten piedad de cada familia. Ten piedad de cada uno de nosotros, Señor, porque contra ti, solo contra ti, Señor, hemos pecado. Y hemos hecho, Señor, lo malo delante de ti. Señor, ayúdanos a sentir como David el dolor, la vergüenza, la tristeza, el quebrantamiento, Señor, porque te estamos ofendiendo, Señor. Y en esta mañana, si alguno de nosotros estamos, Señor, con una cuenta pendiente, en esta mañana, Señor, te pedimos perdón. Señor, nos tomamos de tu misericordia infinita. Nos tomamos de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, que limpia de todo pecado, Señor, y pedimos que hoy, Señor, tomes nuestro pecado y lo lances a lo profundo de la mar. Que lo lances, Señor, tan lejos está el oriente del occidente. Y permítanos, Señor, entrar a tu lugar santísimo con fe, con gratitud, justos delante de ti, Señor, para seguir teniendo una comunión hermosa contigo, Señor. Gracias, Señor, por esta bendición del perdón, Señor. Porque seríamos, Señor, como un pájaro herido, Señor, que se muere en el suelo. Pero no, Señor, somos hijos tuyos, que nos abres tus brazos y siempre estás, Señor, dispuesto a perdonarnos, Señor. Ayúdanos, Señor, a leer el Salmo 51 con el corazón. Pero más allá, Señor, ayúdanos a no pecar, a vencer la tentación. Queremos la guía de tu Espíritu Santo, Señor. Queremos, Señor, que hagas lo que tengas que hacer con nosotros para ser, Señor, de testimonio allá afuera. Hay hombres y mujeres que nos están viendo. Hay hombres y mujeres que necesitan de la palabra de Dios. Permítenos, Señor, ser instrumentos en tus manos. Te lo rogamos, Señor, te lo suplicamos en el bendito nombre que es sobre todo nombre, nuestro Señor Jesucristo. Amén.